Bienvenidos al canal del Ministerio de Meditación Bíblica. A través de este medio estamos compartiendo diferentes materiales para el apoyo de su tiempo de meditación. Les recordamos, hermanos, que ninguno de estos materiales puede reemplazar su tiempo a solas con Dios. Recordándole de este punto tan importante, hoy también vamos a compartir un pequeño panorama acerca de los pasajes que estaremos meditando en esta siguiente semana. A partir del día de hoy hasta el día martes, vamos a estar abarcando los capítulos 26 al 28 del libro de Génesis. Si me acompañan, vamos a compartir este breve panorama. Si hacemos una pequeña reseña de algunos acontecimientos importantes que aparecen en estos capítulos, comencemos del capítulo 26, donde vemos a Isaac que se dirige a la tierra de Gerar, que era la tierra de los filisteos, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y en ese lugar, al igual que su padre, Isaac engaña a los hombres de aquella ciudad, al rey Abimelech, diciendo que su esposa Rebeca es su hermana. Y también vemos que a pesar de todo esto, Dios bendice a Isaac en esa tierra, dándole muchos bienes, y consecuencia de esta, quizás de esta multiplicación de bienes, los hombres de Gerar comenzaron a envidiar a Isaac. Y también la historia continúa en el siguiente capítulo 27, donde vemos que Isaac ya había envejecido, ya estaba grande, y Rebeca, juntamente con Jacob, traman un engaño contra su padre Isaac para obtener la bendición de la primogenitura. Entonces, en este capítulo termina con la historia Isaac bendiciendo a Jacob con la bendición que él le iba a dar a Esaú. Como consecuencia de lo ocurrido en el capítulo 27, podemos ver en el siguiente capítulo 28 que Jacob tiene que huir de su hermano Esaú porque lo había engañado. Entonces, Rebeca, juntamente con Isaac, lo envía hacia la casa de Labán, que era su tío, para que allí pueda encontrar una esposa. Entonces, en camino hacia la casa de Labán, Jacob llega a un lugar donde él tiene un encuentro personal con Dios. Podemos nosotros poner atención mientras vayamos meditando en estos capítulos, en estos versículos, cómo es que Dios, cuál es el momento y el lugar que Dios utiliza para tener ese encuentro personal con Jacob. Quizás no era un lugar cómodo ni habitual donde él siempre llevaba su vida, sino era un lugar extraño, fuera de su casa, en medio del peligro. Pero es ahí donde Dios tiene ese encuentro personal con Jacob. Meditemos en esto. Bueno, hemos hecho una breve reseña de los acontecimientos de estos 3 capítulos, pero estas pequeñas historias y las experiencias que va teniendo cada personaje de la Biblia son importantes para nuestra vida. Sí, claro que sí, pueden ser enseñanzas que nosotros podemos aprender de ellos. Pero en este panorama, nuevamente, quisiera recalcar la importancia de poner nuestra atención no solamente en la vida específica y en los detalles de cada personaje de la Biblia, sino en esa historia global que corre desde el inicio del libro de Génesis y que viene corriendo hasta estos capítulos. Veamos de qué se trata. Justamente en esta semana estaremos meditando el capítulo 26 al 28, así como ya les había mencionado. Y miren lo que dice en el capítulo 26, en el versículo 1 hasta el 4. Dice así: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Y prestemos atención a lo que dice seguido a esto. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre.
Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Recordemos esta promesa de Dios que le da a Isaac cuando Isaac sale de la tierra de Canaán para ir a Gerar en busca de alimento. En el capítulo 28, cuando Jacob llega a ese lugar, donde más adelante lo llama ese lugar Betel, fue el lugar donde él tuvo ese encuentro con el Señor. Y mire lo que dice Dios en el versículo 13 y 14. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Qué es lo que vemos en común en estos dos pasajes que hemos leído? Tanto en el capítulo 26, que fue el mensaje de Dios para Isaac, como en el capítulo 28, que fue el mensaje de Dios para Jacob, Dios le está dando la misma promesa del pacto que él había hecho con su padre Abraham. Veamos cuáles son esas promesas. En el capítulo 15, versículo 4 al 7. Vamos a leer capítulo 15 de Génesis, versículo 4 al 7. Dice la palabra: Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Le está prometiendo una descendencia numerosa, así como las estrellas de los cielos. Y en el versículo 6 sigue diciendo: Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el versículo 7, y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Sí, podemos encontrar los factores en común en estas tres promesas. Tanto para Abraham, Isaac y Jacob, Dios está prometiendo dos cosas. ¿Cuál es el primer elemento que está prometiendo? Es una descendencia numerosa, así como las estrellas de los cielos y como arena del mar. Y también el segundo factor que está prometiendo es la tierra de Canaán que Dios les entregaría como posesión para los descendientes de Abraham. Ahora, nosotros tenemos que pensar en este punto, a ver, ¿qué significa que Dios le esté prometiendo una descendencia y una tierra para ellos? ¿Por qué es tan importante esta promesa de Dios que lo está repitiendo una y otra vez, de generación en generación? Y esta promesa, este pacto de Dios, ¿tiene una relación con nuestra vida hoy? Es lo que vamos a ver de una manera muy, muy breve. Y para esto vamos a regresar un poquito a los primeros capítulos del libro de Génesis. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a leer en el capítulo 1 y 2, de manera ilustrativa, Dios está levantando su reino. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos entender el concepto del reino? Para que exista una nación, para que exista un reino, es necesario que hayan tres factores indispensables. El primer factor es la soberanía, el segundo factor es el pueblo o los ciudadanos y el tercer factor es el territorio o la tierra. Teniendo en cuenta esta imagen, nosotros podemos ver en el capítulo 2 de Génesis que Dios, en esta historia de la creación, el inicio de todas las cosas, Él lo primero que hace es levantar su reino. Y mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que está dando Dios al primer hombre y a la primera mujer? Un mandamiento. A través de este mandato, lo que Dios está estableciendo sobre ellos es la soberanía. Le está recordando, le está enseñando a los hombres quién es el rey sobre sus vidas.
¿Y qué vemos en el versículo 7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A través de Adán, Dios está iniciando levantar su pueblo, su ciudadano. En el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Le dio un territorio, le dio un lugar donde ellos pudieran habitar como ciudadano de su reino. Estamos dibujando esta imagen del reino de Dios que Dios en un principio quería levantar, iniciar. Pero ¿qué sucedió con este reino? Se interrumpió a causa del pecado de Adán y la mujer. Ellos, al tomar del fruto que Dios había prohibido, estaban rechazando que Dios ya no fuera el gobernador, el rey sobre sus vidas. Por eso ese reino que se interrumpió a causa del pecado del hombre, Dios en el capítulo 12 de Génesis otra vez inicia su reino escogiendo de entre todas las personas que había en la tierra a Abraham, para que por medio de él se levante una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, formando la ciudadanía del reino de Dios. Hermanos, esta es la imagen del reino de Dios que está presente a lo largo de toda la Biblia. ¿Qué es lo que vemos en el siguiente libro después de Génesis? En el libro de Éxodo, capítulo 20, Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, estableciendo sobre ellos el gobierno y la soberanía de Dios para que ese pueblo puedan vivir bajo ese mandato y bajo las ordenanzas del Señor. ¿Y qué es lo que vemos a continuación? Vemos cómo ese Dios guía a su pueblo para introducirlos a la tierra de Canaán, esa tierra de la promesa. Por tanto, aunque nosotros vayamos viendo la vida de cada personaje y diferentes acontecimientos en medio de la vida de ellos, tenemos que entender que todo ese proceso y diferentes situaciones que ellos vivieron fueron parte del cumplimiento de este plan divino, de levantar el reino de Dios y perfeccionar su reino por medio de Jesucristo. De esta misma manera, nuestra vida, hermano, también es parte del cumplimiento y perfección de este reino de Dios. Hermanos, ¿estamos conscientes de esta realidad? Estamos viviendo cada momento, teniendo diferentes experiencias en nuestra vida hoy, y estamos entendiendo como parte del proceso del cumplimiento del plan de Dios. Que el tiempo de la meditación bíblica sirva para que cada día a través de la palabra nosotros podamos confirmar que el plan de Dios se está cumpliendo en medio de nosotros, independientemente de que la circunstancia en la que nos encontremos sea buena o mala a nuestra vista. Dios está cumpliendo en medio de nosotros su palabra de perfeccionar su reino, y aún el día de hoy lo sigue haciendo. Meditemos si hoy yo estoy viviendo en ese reino. ¿Estoy disfrutando de ese reino que Dios inició en el libro de Génesis? Esto es un motivo de gozo y de agradecimiento a Dios por su fidelidad en cumplir su palabra. Y en esta confianza nosotros tenemos la seguridad de que lo que todavía para nosotros nos queda por cumplirse, sin falta se va a cumplir. Porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Que el Señor les bendiga.